Es 1918. Los otomanos están librando una guerra con los aliados de la Triple Entente desde el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, y al igual que los dos imperios germánicos de Europa Central, el Imperio Otomano también está librando una guerra en más de un frente de batalla. Con el pasar de los meses, nuevos frentes se abrieron y otros se cerraron, como el frente de los Dardanelos, el de la campaña de Galípoli, que solo duró 10 meses y 2 semanas. El Imperio Otomano no es tan poderoso como lo fue durante los siglos XVI y XVII, donde prácticamente tenía la hegemonía del Cercano Oriente. También hay que destacar que para el Imperio Otomano no hubo paz antes de 1914. De hecho, la Gran Guerra fue la última de una cadena de guerras que este imperio venía librando desde hace varios años. Los otomanos no solo vienen enfrentando conflictos con las naciones de sus territorios balcánicos, sino también con la península de Arabia, donde constantemente han tenido que enfrentar revueltas durante todo el siglo XX. Con Italia libraron una guerra entre 1911 y 1912, donde perdieron la Tripolitania y el norte de Cirenaica a manos de los italianos, que más tarde reunificarán el territorio y lo convertirán en lo que se conoce hoy en día como Libia. Ni siquiera había terminado la guerra con Italia y el Imperio Otomano tuvo que afrontar una serie de batallas encarnizadas con los ejércitos de los territorios nacionales europeos que ya no querían formar parte de su imperio. Fue la famosa Guerra de los Balcanes de 1912 y 1913. El Imperio Otomano perdió y le costó la independencia de sus territorios europeos. A esta altura, los otomanos están mucho más agotados que los aliados de la Entente y los imperios germánicos. Y lo peor de todo es que una vez que termine la Primera Guerra Mundial, los turcos otomanos se verán envueltos en más conflictos armados con las nuevas naciones que surgirán de la desintegración de su imperio, que además tendrán la ayuda militar de Francia, Italia y Gran Bretaña. Y no solo eso, sino también se verán envueltos en una guerra contra el reino de Grecia, que intentará llevar a cabo la reconquista de Constantinopla y toda Anatolia. Esto es parte de un proyecto que tienen los griegos de revivir el antiguo imperio romano de Oriente y devolver los territorios de Asia Menor a la cristiandad. En el frente del Cáucaso, los rusos prácticamente han dominado a los otomanos tras una serie de victorias decisivas en 1915 y 1916. Aplastaron al ejército otomano del Cáucaso. Sin embargo, en el Oriente Medio y el Cercano Oriente, los aliados occidentales también están luchando la gran guerra contra las tropas del Imperio Otomano, justamente donde estos turcos son más fuertes. En Arabia y en Mesopotamia hay dos frentes abiertos y los británicos son los que están luchando, pero hay otro frente en el levante mediterráneo, en el norte del Sinaí y Palestina. Aquí también están metidos los franceses y los italianos. El sultán otomano es Mehmed V, pero en plena guerra importantísima, ni más ni menos que contra algunas de las grandes potencias mundiales, el poder real está en manos de un grupo de generales que es el verdadero alto mando, y no solo militar, sino también político. Entre ellos se encuentran Mehmed Talat, Ahmed Cemal y también Ismail Enver. Son los que de verdad tienen el poder en el Imperio Otomano, y son los encargados directos de llevar a cabo las primeras órdenes de guerra. La Revolución Rusa desestabilizó completamente todo el mundo que está al oriente del frente francés y el frente italiano. La revolución incluso sacudió al Cáucaso, un frente que para los rusos era secundario y de menor importancia comparado con los frentes europeos, pero la revolución hizo que el ejército ruso del Cáucaso quede desintegrado, aunque los pocos soldados que quedaron para mantener el frente tuvieron la suerte de que se les unieron los voluntarios armenios, siempre dispuestos a luchar contra los otomanos. En este lugar existía el Virreinato del Cáucaso, aunque en noviembre de 1917 se proclamó el Comisariado Transcaucásico, un gobierno aliado a Moscú pero autónomo, y en abril de 1918 surgió la República Democrática Federal de Transcaucasia.
totalmente independiente de Rusia. De esta república surge Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Esta última es la república que se une al Imperio Otomano en la guerra, mientras que Georgia se une a los alemanes para mantenerse independiente, y Armenia hace lo mismo, pero uniéndose a los aliados occidentales, y los armenios tienen el apoyo de un pequeño ejército británico que llegó debido a la salida de Rusia de la guerra. Cuando los rusos terminan de luchar oficialmente en la Gran Guerra con el Tratado de Brest-Litovsk, el ejército ruso del Cáucaso se retira al norte y los otomanos deberán enfrentarse a los dos grandes bandos que quedaron, el de los armenios y el de los georgianos. El Imperio Otomano tuvo alguna vez el control del sur del Cáucaso, mientras que el norte del Cáucaso y la parte otomana fue conquistada por el Imperio Ruso durante el siglo XIX. La rivalidad ruso-turca por el Cáucaso tiene más de un siglo, pero mientras el Imperio Otomano empieza a perder la guerra en los demás frentes, uno de sus generales, İsmail Enver, tiene una idea muy arriesgada para reconstruir el imperio, y si logra tener éxito, podría ser una idea brillante. Sea como sea, es un plan muy arriesgado, porque al mismo tiempo los británicos están comiendo su imperio en el sur, y este general pretende ir con un ejército recientemente reclutado hacia el este para reconstruir a su imperio lejos del dominio de los aliados, y su principal objetivo es tomar la ciudad de Bakú, ubicada en la península de Absherón, en el mar Caspio, la actual Azerbaiyán. Esta es una ciudad que podría ser estratégica si se captura y también tiene yacimientos de petróleo. El problema es que tanto los británicos como los alemanes han puesto sus ojos en Bakú y esto comienza una carrera por ver quién se la agencia primero. El alto mando alemán amenaza a los otomanos con retirar a sus oficiales que los están ayudando en la gran guerra contra los aliados y empiezan las discusiones entre los altos mandos de estos dos imperios. Al final el Imperio Otomano va a perder la guerra. Su imperio será desmantelado casi por completo. Las tres naciones del Cáucaso, Armenia, Georgia y Azerbaiyán, volverán a ser conquistadas y anexadas a Rusia antes de 1922. Una Rusia soviética ya en condiciones como para intentar recuperar los territorios perdidos durante la Gran Guerra contra los germanos y durante la Revolución. Las naciones del Cáucaso recién volverán a ser independientes con la caída de la Unión Soviética en 1991. A finales de enero de 1915, cuando la Primera Guerra Mundial llevaba 6 meses, se abrió un frente en el Próximo Oriente que históricamente es conocido como la Campaña del Sinaí y Palestina. El frente se abrió cuando un ejército otomano, alentado por oficiales alemanes, incursionó en la península del Sinaí durante los últimos días de enero de 1915. El objetivo era atravesar el Canal de Suez para atacar al Sultanato de Egipto, un protectorado del Imperio Británico. La posición anglo-egipcia era muy fuerte y las incursiones otomanas ni siquiera llegaron a Egipto, por lo que el frente se quedó estancado en el este del Suez, donde se desataron varios enfrentamientos por el control del Sinaí a lo largo de 2 años, hasta que en febrero de 1917, el ejército anglo-egipcio, reforzado con tropas australianas e indias, logró expulsar a los otomanos definitivamente del Sinaí. A partir de aquí, el frente quedó establecido en el sur de Palestina, donde las tropas anglo-egipcias intentaron avanzar al noreste con el objetivo de apoderarse del levante mediterráneo, pero la posición turca en este lugar era mucho más sólida, y tras las derrotas aliadas en las batallas de Gaza, la primera en marzo y la segunda en abril, el frente quedó estancado durante 6 meses. La segunda ofensiva en el sur de Palestina empezó a finales de octubre de 1917, con una victoria británica en la batalla de Beersheba. Al día siguiente, el 1 de noviembre, se desataron 2 combates entre británicos y otomanos. La batalla de Tel Quweyfe, donde las divisiones británicas, australianas y neozelandesas, dirigidas por los generales Edmund Allenby y Henry Schauvel, derrotaron a las divisiones otomanas del general Fevzi Çakmak en una batalla de 6 días, mientras que el otro enfrentamiento fue la tercera batalla de Gaza. Y en esta última, los británicos, al mando del general Edward Wolfing, consiguieron expulsar a los otomanos al norte.
Las dos victorias, sumado al ataque británico contra las dos defensas otomanas más importantes del grupo de ejércitos Yildirim, conocido como la batalla de Areira y Sheria, provocó que el 7 de noviembre las tropas otomanas se replieguen aún más hacia el norte, rompiendo la línea del frente que había quedado en Gaza. La posición otomana empezó a debilitarse en Palestina, al mismo tiempo que los imperios centrales libraban una guerra estancada en el norte. El avance del ejército británico hacia el norte de Palestina era imparable. Se desataron más escaramuzas y batallas. Los derrotados otomanos no hacían más que perder terreno ante el enemigo, a medida que las fortalezas turcas caían en manos británicas. El ejército británico avistó el premio gordo del frente, Jerusalén, lo que produjo más enfrentamientos a partir del 17 de noviembre, y si bien las tropas británicas entraron en la ciudad santa el 11 de diciembre, los combates siguieron en los alrededores de la ciudad al norte de Jaffa y en las colinas de Judea hasta el 30 de diciembre. La captura de Jerusalén fue una inyección de moral muy alta para todos los aliados cristianos de la Gran Guerra. Se tomó como una especie de gran victoria cruzada, y el ministro David George dijo que la victoria fue un gran regalo de Navidad para el pueblo británico. Para 1918, los generales británicos de la Fuerza Expedicionaria Egipcia ya tienen planeado seguir avanzando al norte. Sin embargo, el frente occidental aumenta un nivel más en la escala de brutalidad y sangre debido a que el cierre del frente oriental tras la Revolución Rusa provocó que ejércitos alemanes estén libres para ser enviados al frente francés a luchar. Los generales alemanes, liderados por Ludendorff, llevaron a cabo una ofensiva a gran escala en marzo de 1918. Es la ofensiva de primavera, también conocida como Kaiserschlacht, la batalla del Kaiser. Los británicos se ven obligados a solicitar refuerzos para apoyar la defensa contra la ofensiva germánica, y tropas del frente palestino marchan al noroeste, lo que causa que el frente quede nuevamente estancado durante un tiempo. Mientras tanto, enfrentamientos menores se desatan en Transjordania, es decir, al este del río Jordán, con victorias y derrotas para ambos bandos en un frente estancado. Estancado solo hasta el 19 de septiembre, cuando un ejército británico vuelve a realizar una ofensiva grande, desatando la batalla de Megido, con una aplastante victoria británica, en la que solo 6.000 otomanos pudieron escapar de 3 ejércitos otomanos que tenían casi 40.000 soldados. La infantería británica vuelve a vencer a las tropas otomanas en una serie de enfrentamientos del 19 al 25 de septiembre, en Tulkarem, en Tapsor, en Wadi Ara, en Nazaret, en Afula, en Beit Shean, en Jenin, en Haifa, en Samak y en Tiberíades. En su conjunto forman parte de la ofensiva de Sharon. Lo mismo sucede con la ofensiva británica en las colinas de Judea, lo que da lugar a la batalla de Nablus, donde los británicos y los rebeldes árabes derrotan de nuevo a los otomanos. Mientras los otomanos huyen hacia el norte, las tropas británicas y los rebeldes árabes avanzan en su persecución, ocupando las grandes ciudades que se cruzan por su camino, y una vez que toda Palestina ha sido ocupada, se adentran en Siria. Los otomanos comienzan a perder una por una las ciudades más importantes que forman parte de su imperio en el levante mediterráneo, ante un muy bien organizado ejército británico que ha construido carreteras seguras para obtener suministros y grandes extensiones de tuberías para distribuir agua potable entre sus tropas, mientras que por contra hay cientos de miles de soldados otomanos que se quedaron aislados en un territorio muy peligroso y ni siquiera cuentan con agua potable para beber. Obviamente, la situación en el Imperio Otomano es cada vez más desesperada. El hambre asola sus campos y la miseria se apodera de sus ciudades, además de que uno de sus grandes aliados, Bulgaria, se rindió y pidió un armisticio a fines de septiembre, lo que deja a los imperios centrales sin su principal aliado balcánico.
Damasco, otra ciudad clave en el levante mediterráneo, cae el 1 de octubre a manos de los británicos y los árabes, mientras que Alepo cae el 25 de octubre. En el frente mesopotámico, los británicos habían sido derrotados humillantemente en Kut en 1916, pero el 23 de febrero de 1917 lograron su venganza al vencer a los otomanos en el mismo lugar donde fueron vencidos, en Kut. Las tropas británicas avanzaron al norte, persiguiendo a los otomanos que se replegaban. Un imparable avance del ejército británico de 70.000 efectivos, dirigidos por un general experimentado y veterano de la Segunda Guerra Boer, Frederick Stanley Mudd, llegó a la ciudad de Bagdad y la ocupó en marzo de 1917. El ejército británico del frente de la Mesopotamia es numeroso porque cuenta con las tropas indias provenientes del Raj británico, la India, la perla de su imperio. Aunque tras la captura de Bagdad, a lo largo de lo que quedaba de 1917, los británicos intentaron con paciencia ir tomando el control de las ciudades más cercanas, enfrentándose a los otomanos en ciertos enfrentamientos con victorias para ambos bandos y pérdidas similares de efectivos. Para 1918, solo se producen algunos enfrentamientos menores, escaramuzas y asedios, hasta que el 23 de octubre se desata la batalla de Sharqat, en la actual Irak. Bulgaria, que se había rendido a finales de septiembre, ya no está peleando la guerra en los Balcanes y a esta altura los imperios centrales están a punto de caer. Es en este contexto que se desata la batalla de Sharqat, donde 2 divisiones británicas de infantería y 2 divisiones de caballería se enfrentan al grupo Tigris del Sexto Ejército Otomano durante 7 días, al cual aplasta causándole más de 11.000 bajas, además de los 13.000 prisioneros que capturaron los soldados británicos, mientras que estos británicos solamente sufrieron menos de 2.000 bajas. Fue la última batalla antes de la rendición del Imperio Otomano. El Imperio Otomano finalmente ha sido expulsado de la región, tanto en la Mesopotamia como en el levante mediterráneo. Con excepción de Siria y Líbano, que quedan bajo control francés, todo esto quedará bajo la administración de un cada vez más poderoso imperio británico, que toma el control de un vasto territorio iraquí, donde en 1920 crean un estado títere. Lo llaman como el Mandato Británico de la Mesopotamia, algo que no le gusta nada a los iraquíes y se producirán revueltas que terminarán proclamando a un rey iraquí para que gobierne el nuevo reino independiente de Irak, Faisal ibn Hussein. Este monarca fue proclamado como rey de Siria en 1920 y rey de Irak en 1921, pero la influencia británica seguirá siendo muy fuerte y lo dejarán en el trono solo para mantener calmados a los iraquíes, aunque recién a principios de octubre de 1932 la Sociedad de Naciones reconocerá a Irak como un reino independiente. Sin embargo, para la mayoría de los iraquíes esto será una gran farsa y este conflicto durará muchos años, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial ya está decidida y el colapso de los imperios centrales es inminente. Los otomanos deciden firmar la paz con los aliados con el armisticio de Mudros, el 30 de octubre. Constantinopla, quizás la ciudad que menos ha caído a manos de un asedio enemigo en la historia, es ocupada por tropas enemigas del Imperio Otomano. Los franceses entran el 12 de noviembre de 1918 y los británicos el 13 de noviembre. Los italianos entran en febrero y más tarde entran los griegos. Incluso tropas japonesas entran en Constantinopla. La última vez que cayó Constantinopla fue en 1453. Fue la conquista otomana del último reducto de la antigua Roma. Por ello es que para muchos, la ocupación italiana y griega de la vieja capital bizantina es como una especie de venganza simbólica de la antigua Roma.
Mientras los turcos luchan más guerras por mantener lo que queda de su nación, la ocupación de Constantinopla durará hasta octubre de 1923. Sin embargo, el imperio ya perdió la Gran Guerra, lo que significa que es el comienzo de la desintegración del otrora grande y glorioso imperio otomano, el más magnífico que un pueblo túrquico pudo crear. Si te ha gustado el video, no olvides de dar tu opinión, de darle me gusta y de compartirlo. Te deseo buen día.